Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes a todos, jóvenes. Bien, hoy vamos a empezar nuestra unidad 3, que tiene que ver con dos servicios. Uno es el servicio de DNS y otro es de DHCP. Particularmente nosotros en la actualidad y desde hace muchos años usamos mucho estos servicios como clientes, solo que no estamos conscientes de eso, ¿ya? Pero vamos a tratar de clarificarlo cuando lo usamos. Y luego vamos a tratar de mostrar un poquito la parte del servicio más que todo y cómo lo vamos a trabajar desde CentOS particularmente, ¿ya? Normalmente, antes de hablar un poco de la definición de lo que es DNS, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando quieren acceder, permítanme dejar de compartir un momento. ¿Se ve la pantalla ahora? Se ve, ingeniero. Ya. Sí, se ve. Bien. Permítanme mostrarles algo, que seguramente muchos de ustedes lo hacen, pero tal vez no se dan cuenta de que se trabaja de esa manera. Cuando ustedes, por ejemplo, acceden a un sitio web, colocan una URL, por ejemplo. Por ejemplo, están accediendo al sitio web del buscador de Google, ¿cierto? O al sitio web de Google que por defecto les muestra su buscador, la página de su buscador. Si ponemos así, por ejemplo, a ver, UAGRM. Igual, en este caso estoy haciendo a través del buscador de Google, pero fíjense acá, doy clic e ingreso a una URL. Voy a volver otra vez al de Google, ¿ya? Ahí. Fíjense que en la URL, si recuerdan algunos de sus conocimientos al respecto, ¿ya? Hay un nombre acá, que se conoce como nombre de dominio. Aquí también hay un nombre de dominio, ¿ya? Normalmente una URL está dado por un protocolo del que se utiliza para conectarse con el servidor, puede ser HTTP o HTTPS, y un nombre. Un nombre que identifica a un servidor en el mundo del Internet. Y si estamos en una intranet, dentro de esa intranet, ¿ya? Y luego el resto es el saldo, si quieren, de lo que provee una URL para indicarle al servidor web qué cosa me está pidiendo el usuario a través de su navegador. En este caso está pidiendo alguna página que está dentro de la carpeta pregrado en el servidor virtual.urm.edu.bo. Si ustedes se recuerdan de sus clases de teleinformática, paquete B, ¿ya? Si vamos a buscar una imagen, fíjense, hay un detallito acá, que quiero que lo noten. Estoy buscando cualquiera, porque cualquier pueden notar eso si básicamente ustedes tienen. Acá fíjense, voy a hacerlo más grande. Ven, dice dirección origen y dirección destino. Cuando habla de dirección origen, acá miren, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Dirección IP origen. Y más abajo, ¿qué dice? Dirección IP destino. Bueno, la del origen no hay problema. Mi máquina sabe qué IP tiene, ¿sí o no? Porque nosotros podemos agarrar, por ejemplo, abrir una consola, por ejemplo, y en Windows config, puedo hacer así, y ver, por ejemplo, qué IP tiene. Yo estoy con Wi-Fi, yo tengo esta IP interna y es una IP privada, ni siquiera es una IP pública. Eso está bien. Pero ya, eso puede saber mi servidor. Digo, perdón, mi computador. Pero ¿de dónde saca la IP de destino? Si aquí, por ejemplo, en esta URL, no ¿ven alguna IP ahí? ¿Sí o no? No hay. No hay. No sé. No se ve IP. Entonces, ahí está la utilidad del DNS. Fíjense acá, por ejemplo, en esta
particularmente en mi equipo, en toda configuración de red que tiene un computador, ¿ya? Para sus tarjetas, por ejemplo, particularmente en este caso Wi-Fi que yo estoy usando, ¿ya? Si vamos a cambiar a opciones de adaptador, nosotros tenemos dos opciones para configurar una tarjeta de red, sea Ethernet, sea de celular, como ven acá, sea Wi-Fi, cualquiera sea la tarjeta de red, ¿ya? Si trabaja con TCP/IP, ¿ya? Una es hacerlo así como yo lo estoy haciendo, manual, venir y colocarle acá la IP, no sé, la que corresponda, y esto que después voy a nombrar. Pero mínimamente para estar conectado en una red local yo necesito estos de acá, IP más K. Si es versión 4, son 4 octetos, ¿no es cierto? Voy a cancelar para devolver. Si yo no quiero configurar esto, y yo quiero que el sistema de alguna manera se lo arregle, después vamos a hablar de eso cuando hablemos de DHCP, yo le pongo obtener una dirección IP automáticamente. Obviamente, ahí voy adelantando, se necesita de un servicio de DHCP. No vamos a hablar de eso. Lo que me interesa de esto que ya estamos viendo acá, ¿ya? Permítanme garabatearlo un poquitito, es esto. Fíjense que yo normalmente no le pongo a mi computador, no dejo que mi computador use la URL de mi proveedor de internet. Yo, si quieren, pónganle por capricho personal, aunque no es eso. Agarro y decido que mi computadora no use la que les da el proveedor de internet. Porque cuando ustedes configuran, si esto estuviera configurado como la mayoría, esto estaría así. Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, ¿ya? Yo lo tengo así, y aparte que me sirve para mostrarle. Entonces, cada vez que mi máquina, por ejemplo, quiere navegar en Internet, yo como usuario siempre pongo una URL. Y en esta URL no hay una dirección IP de destino. ¿Sí o no? Mi máquina puede saber la IP de mi máquina, pero no tiene guardado en ningún lugar por defecto la dirección IP de todos los servidores que hay en el Internet. ¿Y por qué? Porque yo no voy a navegar a todos los servidores, pero cuando necesito navegar yo no pongo un IP, pongo un nombre. Entonces, en este punto, para que funcione esta trama, porque fíjense a nivel de TCP/IP, parte del encabezado involucra el origen, que lo puedes saber, y el destino, que esa no lo puedes saber de buenas a primeras, lo tienen que averiguar, ya vamos a ver cómo. Entonces, para poder averiguar mi máquina, existe lo que se conoce como si vamos a esta de acá, el sistema de nombres de dominio, ¿ya? Este sistema de nombre de dominio le permite a su computador de usted, mediante un mecanismo cliente que tiene su computador. Cuando hablo de computador, hablo de, puede ser su portátil, puede ser su computadora de escritorio, puede ser su tablet, puede ser su celular, si tiene acceso, por ejemplo, a Internet. Le permite que cuando usted pone una URL en el navegador, por ejemplo, o en alguna otra aplicación, él agarra y dice, bueno, este es el protocolo, este es el nombre del servidor y acá está el recurso que quiere hacer. Esta parte del nombre del servidor yo la saco y mediante el sistema de nombre de dominio voy a traducir ese nombre en una dirección IP. En realidad no es que yo lo traduzca, sino que me valgo del sistema de nombre de dominio para que ese sistema de nombre de dominio yo le paso este nombre, decime cuál es la IP. Entonces esa es la función del sistema de nombre de dominio. Principalmente se utiliza para eso primero, para traducir nombres de dominios hacia una dirección IP para poder armar el mensaje de salida. Permítame un segundo, por favor. Digamos. Bueno, entonces, con este sistema de nombre de dominio, se liberó a los usuarios del mundo de tener
que darse el trabajo de ir averiguando cuáles son las IPs que existen activas en el mundo del Internet y luego asociarlos a un nombre, que es como, que es lo parecido, si quieren, aunque no exactamente lo mismo a lo que nosotros hacemos cuando tenemos un celular. Nosotros no tenemos todos los números habidos y por haber registrados en nuestro celular. Si quisiéramos tener todo, registrado todos los números, tendríamos que darnos el trabajo de averiguar cuántos números hay, no sé, en Bolivia, en Santa Cruz, en el mundo, y comenzar a registrarlos. ¿Ya? Lamentablemente no hay un mecanismo que funcione para los números celulares como lo del sistema de nombre de dominio para las direcciones IP. Este mecanismo identifica, si quieren, a un sistema con una base de datos distribuida en todo el mundo. ¿Qué quiere decir distribuida? Que hay servidores que tienen un pedacito de la base de datos mundial del sistema de nombre de dominio, donde dice, bueno, ellos tienen, por decirle, un nombre de dominio o nombres de dominio, dentro de un dominio quiere decir, y su traducción a qué IP. A veces también tienen lo opuesto. A veces tienen habilitado, normalmente no se usa mucho, el hecho de que yo le pueda dar una IP y que el servidor DNS me responda cuál es el nombre de dominio asociado a esa IP. Esos son dos de los usos más comunes que se le da al sistema de nombre de dominio, ¿ya? Entonces, normalmente lo vamos a usar cuando inconscientemente, cuando navegamos a través de un navegador para buscar algo, como lo que yo hice para mostrarlo. ¿Por qué? Porque lo que arma el sistema operativo para mandar el mensaje por la red necesita saber la IP. Y como nosotros no le damos, él se las tiene que arreglar para averiguarlo si es que tiene los medios. Uno de los medios tenemos que haberle dicho a qué DNS le debe preguntar. Otro, tenemos que haberle dado conexión a internet. Y si ya tiene todo eso, pues tiene que activar su módulo cliente DNS para que él comience a buscar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el sistema de nombre de dominio. ¿Está bien? Los equipos que ejecutan DNS se llaman normalmente servidores de nombre. Los equipos que ejecutan DNS como servicio. Valga la aclaración. ¿Ya? Entonces, estos se llaman servidores de nombre. ¿Por qué? Porque normalmente nos van a ayudar a traducir nombres de dominio a su respectiva IP o al revés, y hay algunos otros usos más que se les suele dar al sistema de nombres de dominio. ¿Ya? Entonces, volviendo a puntualizar, un servidor DNS tiene un pedazo de la base de datos mundial y es jerárquica. ¿Por qué? Porque para que el resto del mundo que utiliza el sistema de nombres de dominio llegue al pedazo de base de datos que tiene mi servidor DNS, va bajando desde un nivel superior que se conoce como dominio raíz hasta llegar a mi dominio, al dominio que administra mi DNS. Cuando digo mi DNS no es el de mi proveedor de internet, estoy diciendo mi DNS porque quiere decir que yo voy a colocar un servidor DNS para administrar un pedacito de información de la base de datos de nombres de dominio del internet. Obviamente para poder hacerlo yo tengo que seguir ciertos lineamientos para que yo existir legalmente en el mundo con un nombre de dominio reconocido y habilitado con todas las de la ley. Dice. Y fíjense que dice, aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre, el más común es lo que les dije, traducir nombres a IP. Y el segundo más común no es el que estaba en la anterior página, que dice al revés, de IP a dominio. El segundo es decirle a los servidores de correo cuál es la IP, si quieren, de la cuenta a la que, perdón, cuál es la IP del servidor de correo donde existe la cuenta o las cuentas destinos a las que yo le estoy enviando un correo. Porque fíjense que cuando ustedes envían un correo electrónico, si han usado el sistema de correo electrónico, que lo vamos a usar como servidor acá también, ustedes ponen nombre de cuenta @dominio. No dice enviarlo a algún lado. Ahí su mensaje no va directamente de su computadora de ustedes, de su celular, a la computadora o celular del otro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí normalmente va hacia el servidor donde existe su cuenta, y ese servidor donde existe su cuenta agarra el mensaje y comienza a ver a dónde lo tiene que enviar.
Y ahí, para saber a dónde lo tiene que enviar el servidor de correo asociado a su cuenta, es que también entra el servidor de los servicios DNS para saber cuál es el IP del servidor de correo del dominio al que quieren llegar. Si no, no habría cómo. ¿Ya? Entonces, esas son las dos cosas para lo que más se usa un servidor de nombres de dominio. ¿Ya? ¿Qué componentes hay en un sistema de nombre de dominio? Básicamente hay tres. Los clientes fase 1, que son los que ejecutan toda nuestra computadora, los diferentes dispositivos que yo le mencioné. ¿Y qué es lo que hacen estos clientes fase 1? Generan peticiones a los DNS. ¿Qué quiere decir? Que les piden que resuelvan nombres de dominio porque ustedes necesitan saber cuál es la IP asociada. ¿Ya? El otro componente que hay en un sistema de nombre de dominio son los servidores DNS. Y son los que responden las peticiones que generan los clientes fase 1 y otros servidores DNS. ¿Ya? Porque como un servidor DNS no tiene toda la base de datos mundial, cuando ustedes como cliente le preguntan algo que él no tiene, él va a tratar de averiguarlo del resto del mundo, de la base de datos de los otros DNS que hay en el resto del mundo, y sigue una lógica para hacer eso. Y por último, el otro componente, el tercero, son las zonas de autoridad, que básicamente es la parte de la base de datos mundial que administra su servidor DNS. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Un término que es un poco confuso manejar es el término de lo que es un dominio. Y básicamente, esto lo voy a diferenciar para que no lo confundamos. Un dominio es un conjunto de caracteres que identifican a varios dispositivos en una red que normalmente pertenecen a una misma organización. Ejemplo, miren acá. Aquí estoy entrando a virtual.urm.edu.bo, pero yo también puedo entrar a www.urm.bo. Ese es otro. Aquí. Ese es otro servidor que pertenece a la misma organización. En esta estructura, esto de acá vendría a ser el dominio al que pertenece este dispositivo o este servidor, el mismo dominio al que pertenece el servidor, y todo completo con esto más que vendría a ser el nombre de dominio. ¿Ya? Entonces, un dominio es la secuencia de caracteres que identifica un conjunto de dispositivos en una red, y un nombre de dominio lo vamos a manejar como el conjunto de caracteres que identifica a un dispositivo de la red, porque un nombre de dominio está dentro de un dominio. ¿Ya? Y normalmente deberían usar preferentemente solo letras, pueden usar tal vez números, y si usan letras solo en minúsculas. Normalmente los niveles se leen de derecha a izquierda, o sea que, por ejemplo, en ese que está con azul que dice www.urm.edu.bo, ese bo es un dominio de primer nivel. Si vamos leyendo un nivel más adentro, edu.bo es un dominio de segundo nivel. Si vamos más adentro, urm.edu.bo es un dominio de tercer nivel. Entonces, eso último, www, ¿cómo sé si es un dominio o un nombre de dominio? Es un dominio si dentro de ese hay otros dominios o hay nombres de dominio, o sea, nombres que identifican computadores. Y es un nombre de dominio si directamente identifica a un computador y no hay nombres de dominio o dominios dentro de ese. Perdón. ¿Ya? Entonces, eso para que tratemos de diferenciarlo. La mayoría lo maneja de forma indistinta, entonces nosotros vamos a tratar de diferenciar entre lo de dominio, agrupa varios, y nombre de dominio es uno dentro del montón. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros términos también vamos a necesitar usar? Pues vamos a necesitar usar la zona, y que básicamente una zona involucra el conjunto de dominios o subdominios que administra un DNS, muy parecido a lo que es la zona de autoridad. ¿Ya? El servidor de nombre, ya saben, es el que responde a las peticiones de DNS. Por ejemplo, qué IP va asociado a un nombre, o cuál es la IP del servidor de correo de este dominio, o cuál es el nombre asociado a esta IP, entre otras cosas. ¿Ya? Otros términos, servidor de nombre autoritativo, y básicamente en el mundo del Internet, más propiamente de los servidores DNS, como cada DNS solo tiene una porción de la base de datos del mundial,
un servidor de nombre es autoritativo si para la información, para la base de datos que él sí tiene almacenada. ¿Por qué? Porque él es la autoridad de esa porción de la base de datos. El administrador de ese servidor es el que gobierna qué es lo que está configurado en ese servidor. Y es no autoritativo con respecto a la información que está almacenada en otros servidores de DNS y no en él. ¿Ya? En este punto vale la pena recalcar que cuando ustedes hacen manualmente, por ejemplo, conscientemente si quieren, una prueba de un servidor DNS, van a tener respuestas autoritativas y no autoritativas. ¿Y cómo van a saber? Porque les dice el servidor DNS. Y cuando le diga que es autoritativa, quiere decir que el servidor DNS la sacó de su base de datos. Y cuando le diga no autoritativa, quiere decir que el servidor DNS lo sacó de otro servidor. No lo tenía él. El nombre de dominio como tal, ¿ya? Se lo conoce como FQDN, ese acrónimo que ven abajo. Ese es el nombre, el término correcto de un nombre de dominio. Y significa nombre de dominio completamente cualificado. ¿Y por qué? Porque ese nombre identifica a un host, a una computadora, o sea, un servidor, si quieren, en uno de Internet. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ah? Lo otro que le puse como FQN ya es la base, si quieren, para poder identificar a cualquier dispositivo en particular. Y le aumentamos la D para identificar para saber que lo que queremos identificar es o lo que queremos especificar es un nombre completamente cualificado, pero es un nombre de dominio, no es un nombre completamente cualificado de cualquier cosa. ¿Ya? Un nombre completamente cualificado, si no hablamos de dominio, identifica a algo en un universo y solamente a ese. ¿Ya? Cuando hablamos de dominio, por eso se llama FQDN, ya no FQN, porque identifica a un dispositivo en la red. ¿Ya? Normalmente cuando trabajan en servidores DNS, cuando configuren DNS, van a ver que se tiene que aprender los tipos de registro, que como si hablamos de base de datos, tiene que haber registro, o sea, información almacenada en algún formato. Entonces, cada vez que nosotros definimos un registro, hay que especificar qué tipo de registro estamos creando. Por ejemplo, si vamos a hacer traducciones de nombres de dominios a IP versión 4, el tipo de registro se lo marca con una sola A. Cuando es IP versión 6, se lo marca con 4 A's. ¿Ya? Si queremos poner alias, o sea, para una misma IP ponerle varios nombres, el tipo de registro que podemos usar, si es que ya existe uno con tipo A o uno con 4A, para el resto de los nombres podríamos usar el tipo de registro CNAME. ¿Ya? Cuando queremos identificar a un servidor DNS dentro de mi dominio, porque puede haber servidores de varios tipos, el DNS tiene un trato especial. Entonces, ¿cómo lo identifico? Al nombre de dominio del servidor DNS lo marco con un tipo de registro NS. Y así como ese, también hay otro tipo de registro para el correo, para el servidor de correo del dominio, que es el registro MX. Para lo que es la traducción inversa, se utiliza el tipo de registro PTR. Y para lo que es identificar dónde inicia la zona de autoridad de un servidor DNS, se utiliza el registro de tipo SOA. Y van a ver que este es el primer registro que vamos a definir cuando vean el tutorial de configuración y cuando hagamos la clase de consulta la siguiente semana. Los otros registros, por ejemplo, el hinfo, el txt, el log, el servicio y el de ubicación, normalmente no se utilizan mucho, ¿ya? Existen, porque así se lo definió desde un principio en el estándar de lo que es el manejo de servidores DNS, pero la mayoría de los administradores básicamente no los toman en cuenta, porque no los ven necesarios, ¿ya? ¿Cómo funciona una petición DNS? Fíjense ahí en la figura. Al lado izquierdo, voy a tratar de marcarlo. Acá. Tienen al computador cliente.
Ese computador cliente en algún lado tiene configurado quién es su DNS. Cada vez que ustedes en un navegador hacen una petición o un programa cliente hace una petición de enviar algo a un servidor de correo o a un servidor web, su computadora, que es esta del recuadro grande, voy a marcar con rojo, lo que hace es contactarse con el servidor DNS al que él tiene asignado, o sea, que yo le configuré o que alguien le configuró. Y ese servidor DNS trata de ver de su base de datos o de su caché si me puede dar una respuesta. Y si no puede, ¿qué es lo que hace? Sale al internet para averiguar la información que me han pedido y retorna con una respuesta positiva o con una respuesta negativa. ¿Ya? De esa manera trabaja normalmente el servicio DNS. ¿Ya? Fíjense que el sistema de nombre de dominio tiene una jerarquía. Ese puntito que nosotros vemos arriba, nosotros normalmente no lo colocamos. Fíjense, miren, voy a colocar en el navegador. Voy a agarrar y aquí, por ejemplo, voy a poner www. Voy a quitar este y voy a poner el punto. Ese punto que está bien a la derecha es el dominio raíz, de donde parte todo. O sea, ese es el primer punto. Y si se fijan, por más que yo lo ponga, el navegador dice, ah, bueno, digamos, como que se manda la parte, hecho el que sabe mucho y ya sé que hay un punto ahí, pero no es necesario, se lo voy a quitar. Claro que si yo pongo una coma no es lo mismo, ¿no? Ahí da error. El punto no da error, ¿por qué? Porque el punto es correcto ahí. El primer nivel de dominios que hay, la raíz. ¿Ya? Debajo de la raíz existen los dominios de nivel superior o de primer nivel. ¿Ya? Y pueden ser genéricos como el com, el edu, el gov, el mil, el org, y que no identifican a un país, sí al tipo de organización, ¿ya? Comercial, educativa, gubernamental, militar, ¿ya? Y también hay dominios de nivel superior territoriales que identifican a un país, Colombia, México, España, el BO es el de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese primer nivel de dominios puede haber nombres de dominio o haber dominios. En este ejemplo que ustedes ven ahí, yo no les he marcado ningún nombre de dominio dentro del primer nivel. Directamente estamos definiendo más dominios, o sea, subdominios. ¿Ya? Un dominio que está dentro de otro dominio. Eso es un subdominio. ¿Está claro? Y fíjense, esos que están con lila o morado, violeta, como quieran llamarle, esos serían dominios de segundo nivel. ¿Ya? ¿Y qué van a estar donde corresponda? Por ejemplo, ustedes saben que Facebook está dentro del dentro del com, ¿no es cierto? Entonces el dominio de Facebook es facebook.com y si lo hacemos completo y formal sería facebook.com. ¿Ya? Ahora, el host que identifica al servidor de Facebook puede ser directamente el dominio o un nombre de dominio, por ejemplo, SDI, www, que sería el nombre del servidor, el nombre corto, pero el nombre completo con el que lo identificamos en el mundo sería www.facebook.com. Y si fuera el servidor del tiempo sería www.eltiempo.com. Y te dirán, ¿por qué le ponen www como nombre tan feo? ¿Por qué no le ponen virtual como nuestro servidor de nuestra plataforma virtual de la Gabriel? Porque al principio, como era World Wide Web, la mayoría optó por ponerle como nombre www para indicar tal vez que ahí había un servidor web. Entonces ya se hizo un hábito usar como parte de los nombres de dominio de mi organización. Para mi servidor web mayormente se utilizaba 3 veces W y luego recién el dominio al que estaba asociado. ¿Ya? Entonces esa es la jerarquía que hay en lo que es los servidores DNS. ¿Ya? ¿Qué tipo de servidores DNS hay? Básicamente tenemos el servidor maestro o primario, que es el que guarda un pedazo de la base de datos mundial y alguien lo administra y configura para que trabaje de esa manera. Es la autoridad de esa porción de la base de datos mundial. Existen los secundarios o esclavos, que lo que hacen es casarse, si quieren, con un servidor primario para decirle, oye, yo quiero ser tu copia de seguridad, pásame toda tu zona.
Por si vos te caes, yo estoy aquí para responder por vos. Entonces lo que hace el servidor esclavo es copiarse toda la configuración que tiene el maestro, por si el maestro en algún momento el administrador lo baja, no sé, para hacerle mantenimiento o lo que sea. Entonces, podría existir el servidor DNS secundario de esclavo con la información que tenía el maestro la última vez antes de que esté fuera de línea. También hay los locales o cachés que también funcionan en los clientes, ¿ya? Todo servidor, sea primario o secundario, o todo cliente DNS tiene una porción caché de la información. ¿Qué quiere decir? Todo lo que aprende con consultas DNS. El primario aprende de lo que no tiene de lo que tiene que buscar porque no lo tiene en su base de datos. El secundario también puede hacer eso, aprender de lo que tiene que buscar porque no lo tiene en la copia que sacó del maestro. Y nuestras máquinas clientes pues tienen que recordar lo que aprendieron porque cada registro tiene un tiempo de vida. No es que cada rato vamos y se le pide. Para evitar saturar la red con mensajes de consultas, de peticiones de traducción de nombre, normalmente los programas clientes o los que hacen peticiones dicen, ah, me respondió y en esa respuesta dice, oye, te estoy dando la respuesta y esto vale por 7 días. Si vas a estar encendido, acordate por 7 días que no me tenés que molestar. Puede hacerlo de nuevo en 10 segundos, podría hacerlo. Pero si le está diciendo que es válido por 7 días, en realidad está perdiendo el tiempo. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que funcionan los tipos de servidores DNS y particularmente también los clientes DNS. ¿Ya? Tipos de resoluciones de nombre, básicamente hay dos, iterativa y recursiva. Normalmente una resolución iterativa es la que un servidor de nombres da sacando la información que tiene en su base de datos. No tiene que salir de lo que él tiene. Y la resolución recursiva normalmente la obtiene averiguando información que no tiene en su base de datos, siguiendo la jerarquía de esto. Comienza con, siempre en cada nivel, jóvenes, hay un servidor por lo menos, o varios servidores que están asociados. Para el dominio raíz, que es el punto, hay un conjunto de servidores en el mundo que están asignados a ese dominio raíz. Para los dominios de primer nivel, al menos en cada dominio hay un servidor DNS asignado para administrar todo lo que tiene que ver con ese dominio. En el siguiente nivel igual. Entonces la UARM, por ejemplo, estamos hablando de eso, acá, debe tener seguramente un servidor DNS que se encarga de dar las traducciones de todo lo que tiene que ver con el dominio uarm.edu.bo, que me traduzca www, que me traduzca virtual, que me traduzca antigua, que son algunos de los nombres que recuerdo que hay dentro del dominio uarm.edu.bo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce, o esos son los tipos de resoluciones iterativas. Entonces, cuando saca de su base de datos, iterativa. Cuando averigua siguiendo los niveles de jerarquía de los DNS, desde la raíz hasta llegar a quien corresponda a dar la respuesta, eso se llama recursivo. Y particularmente esta recursiva funciona así, miren. Se los hice con un ejemplo, tal vez con algunas IP que ya no son las verdaderas. Fíjense, digamos que no es que yo prefiera Firefox ni nada, pero les puse como ejemplo un nombre de navegador. Yo le digo, quiero entrar al sitio web de la Gabriel, ahí lo he puesto. No le he puesto un recurso en particular, entonces la página por defecto. Mi maquinita, en este caso una portátil, no sabe cuál es la IP del servidor de la UARM. Y digamos que el DNS que me ha asignado es el de Google, o el de Intel, o el de Tigo. No va a tener en su base de datos personal, o si quieren, de la que es autoridad de ese DNS, esa información. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a tener que seguir la infraestructura jerárquica de los nombres de dominio para averiguar. ¿Y cómo lo hace? Cada servidor DNS, para cuando no tiene en su base de datos, tiene registrada cuáles son los DNS de la raíz, o sea, del punto. Y de esa lista de servidores DNS que responden por el punto, él elige uno, el primero que encuentra. Y le dice, bueno, yo necesito averiguar quién es el DNS que administra o responsable del punto .bo. Porque yo sé que sos vos el responsable del punto. Entonces debes tener registrado quién es el responsable del punto .bo. Debería tenerlo ese DNS, el DNS raíz. Entonces le responde, esta es la IP del DNS que busca. ¿Qué es lo que hace luego el DNS? Mío, el que me tienen asignado. Luego dice, bueno, voy al siguiente paso, pues se llama recursivo. Fíjense, hace lo mismo cada vez, pero avanzando en el nombre de dominio nivel por nivel.
Bueno, ya sé quién es el DNS del .go, ahora necesito averiguar quién es el edu.go. Entonces le voy a preguntar a la IP que me devolvieron en la respuesta número 1, que me diga, oye, vos sos responsable del .go, entonces deberías tener registrado quién es el DNS responsable de responder las traducciones de edu.go. Ese DNS de .go debería tener en su base de datos quién es el responsable y le devuelve la IP de ese DNS. En un tercer paso, como fíjense el nombre de dominio www.uagrm.go tiene 3 niveles más el nombre de dominio, necesita averiguar un tercer nivel de DNS. Necesita averiguar con el responsable del edu.go cuál es el DNS, o sea, cuál es la IP del DNS que traduce UAGRM o el responsable de uagrm.edu.go. Y el dominio y el servidor DNS del edu.go va a responder con una IP. Debería, si es que existe ese dominio. Si no existe, no va a responder. Con esa respuesta ya sabe nuestro servidor DNS, el que dice ahí mi DNS, que debe ir a preguntar al DNS de la Gabriela, a ver, bueno, vos sos el responsable de este dominio, dame la IP asociada a este nombre de dominio. Mi usuario quiere navegar a ese servidor y yo tengo que armar el paquete, bueno, la máquina tiene que armar el paquete y me ha pedido que yo le consiga la IP de destino asociada a ese nombre que el usuario puso en su URL. La devuelve, la aprende, por si alguien más le pregunta, y se la devuelve a la máquina cliente. Y a la máquina cliente la aprende, por si el usuario otra vez quiere navegar ahí, y la guarda para recordarla por el tiempo que diga la respuesta, porque cada respuesta tiene por debajo también un tiempo de validez de la respuesta. Y se arma el paquete. Esa es la forma en que trabaja la resolución o búsqueda recursiva. ¿Ah? En su presentación, por ejemplo, les he puesto algunas sugerencias para la información que se pide en un registro SOA. No se olviden que el registro de SOA significa Start of Authority, inicio de autoridad. Y básicamente se tiene que marcar con un número serial, cada cuánto tiempo hay que refrescar, cuánto tiempo se debe esperar para reencriptar, de transferir zonas entre un servidor maestro y un esclavo si es que falla, cuánto tiempo se debe considerar válido la información que le transfirió un esclavo a un maestro si es que el esclavo no puede consultar en un momento dado. Y una información que se llama TTL negativo, ¿ya? Y que normalmente también es utilizado en la comunicación entre un servidor DNS esclavo y un maestro. Entonces, aunque no se usa esta información entre las máquinas clientes y sus servidores DNS, pero sí es válida entre servidores DNS, maestro y esclavo, ¿ya? Normalmente estos tiempos de refresco y los tiempos de validez de los registros no deberían estar dados en pocos segundos. Normalmente están dados en 3, 4, 5, 6 días, 7 días, a veces hasta 14 días, porque normalmente esa información no cambia seguido, entonces no amerita que sea muy seguido. Si es muy seguido, van a haber muchas peticiones seguidas a su servidor DNS. Y si son muy alejadas y hay un cambio, entonces va a tardar mucho tiempo el resto del mundo en saber ese cambio, ¿ya? Entonces aquí algunas sugerencias de valores para esos parámetros del registro de tipo SOA, ¿ya? En CentOS, si ustedes quieren habilitar un servidor DNS, pueden instalar esos 3 paquetes que les estoy nombrando ahí, bin chroot y bin utils, ¿ya? O pueden instalar el grupo de paquetes que ayuda a instalar esos 3 que se llaman DNS Name Server, ¿ya? Algo que tienen que saber es que en todo país existe una empresa que se conoce como NIC o Centro de Información de la Red. Ese NIC lo que normalmente hace o les permite hacer a ustedes pagar por poder usar un dominio dentro de los dominios que identifican a dominios de primer nivel de ese país. Por ejemplo, en Bolivia existe nic.bo. Este nic.bo les permite pagar, primero verificar, por ejemplo, yo antes usaba, por ejemplo, home.com.bo. Entonces yo lo valido acá digamos que lo quiero comprar. Nunca lo compramos, por eso nunca existimos realmente en el Internet.
pero por lo menos lo verificamos y me dice que está disponible. Fíjense si es un dominio, me dice el dominio que vos querés está disponible y cuesta 280 el año boliviano. Podrías tener cualquiera de estos dominios que también está disponible, pero si querés uno más corto, que no tenga 3 niveles, que sea de 2, que sea directamente dentro del BO, sea home.bo, entonces te va a costar más carito, fíjense, cuesta más del tipo. ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, estas organizaciones son las encargadas de cobrarnos, si quieren, o registrarnos en su servidor DNS como un dominio válido, para que luego nosotros, propio o alquilado, o prestado, como quieran llamarle, configuremos nuestro propio DNS para todos los nombres de dominio que queramos registrar dentro de un dominio que estemos pagando. Pero nosotros pagamos por el dominio. Y dentro de ese dominio podemos registrar ya en nuestro servidor todos los nombres que queramos dentro de ese dominio. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos respecto a los servidores de nombres. ¿Ya? Normalmente en lo que son zonas de autoridad existen dos tipos de zonas. La zona de reenvío, que es la que se encarga de hacer traducciones de nombres de dominios a IP. O sea, yo le doy un nombre y el servidor DNS me va a tratar de devolver la IP asociada. Y la que hace al revés, lo contrario, se llama zona de resolución inversa. En esos casos yo le doy un IP y el servidor DNS me devuelve un nombre. ¿Ya? Existen herramientas que se instalan para probar un DNS, normalmente se instalan en un servidor DNS y la mayoría de las máquinas clientes por lo menos trae una herramientita para probar DNS propios o públicos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en Windows 10 existe un comandito, lo voy a limpiar esto, que me permite testear un DNS, probarlo, siempre y cuando yo tenga conexión a ese servidor. Por ejemplo, yo voy a tratar de hacer una traducción con el DNS que yo tengo asignado. Fíjense, le voy a decir traducime urm.edu.bo. ¿A quién? No le estoy diciendo a quién. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el comando? Bueno, el usuario no está diciendo quién quiere probar, entonces probaremos el DNS que está configurado en la tarjeta que yo voy a usar. Y fíjense, hace la traducción y me dice la dirección IP asociada a ese nombre de dominio en versión 4 es esta. Y acá les dice, adicionalmente, el DNS al que yo molesté o al que yo le pedí que me haga la traducción es este, 8.8.8.8. Y es un servidor DNS que tiene, que en este caso, si se fijan, ese es su dominio. ¿Ya? Entonces, el servidor de Google. Ahora, si yo quiero probar uno en particular, ¿ya? Yo puedo agarrar y hacer esto, por ejemplo. El otro de Google es este. Y fíjense, me ha dado la misma información. Hay uno que no es de Google. Ahí. Si se fijan, ¿ven? Fíjense su nombre es 11111, ¿ya? Y dice, me da también la misma traducción. En ese caso, en el primero estoy probando, en donde no le pongo a qué servidor DNS quiero llamar, estoy forzándolo que él use el primero que está asignado a mi tarjeta. Si le doy una IP, él trata de probar que ahí hay un DNS y que de ese DNS puede traducir esto. Fíjense acá, dice respuesta no autoritativa. ¿Lo ven? Quiere decir que este DNS lo aprendió, no lo tiene en su base de datos. En este otro caso también una respuesta no autoritativa. Veamos cuándo daría una respuesta autoritativa. Por ejemplo, esto. Vamos a tratar de traducir google.com. Y fíjense, me da más de una posible IP para ese nombre. Quiere decir que hay redundancia para ese dominio. ¿Por qué? Porque obviamente muchos lo consumen y entonces la organización decidió configurar varios servidores que trabajen bajo el mismo nombre. ¿Ya? Eso obviamente quiere decir que mi máquina va a elegir mandarle a alguno de esos equipos la petición. Y fíjense, también es no autoritativa. Vamos a ver si el otro, el 8.8.8,
Este también quiere decir que en algún otro lado, y no ahí, está registrado el dominio google.com. Aunque este es un DNS de Google, quiere decir que no es ahí donde originalmente está registrado como base de datos. Debe haber otro servidor del cual sacan esa información. ¿Ya? Y así, cuando yo estoy trabajando como administrador, cuando trabajamos, por ejemplo, en esto del DNS como en el software Bind, porque Bind es una implementación libre de software libre, si quieren, del servicio DNS, que tiene cliente, tiene servidor y tiene librerías comunes entre lo que incluyen las herramientas para probar un DNS. Porque yo no voy a agarrar, instalo, configuro y luego ni siquiera verifico que funcione bien y digo, ya está. No, hay que instalar, hay que configurar, probar primero y después decir, sí, ya está, ya funciona, ya hace lo que debe. Eso involucra sí o sí que debo pagar, ¿no? Cuando estoy aprendiendo como nosotros estamos haciendo, no vamos a pagar de cajón, simplemente vamos a configurar, vamos a poder trabajar nosotros localmente con nuestro DNS. Sí va a poder aprender nuestro DNS, lo que no va a poder pasar es que el resto del mundo sepa que el dominio que nosotros configuremos va a existir. ¿Por qué? Porque no lo vamos a pagar a alguna empresa de nivel superior. Entonces, la única forma que existamos así es que exista en una empresa de nivel superior para que ellos nos registren en su DNS, ¿ya? Entonces, aparte del DNS Lookup, ustedes van a ver en su guía que les he puesto, por ejemplo, otro comando para testear el host, y también hay el dig. Esos son comandos que van a estar disponibles en su centro cuando ustedes instalen los clientes de prueba de servidores DNS, ¿ya? El procedimiento para instalar se lo voy a poner en un video tutorial y también está disponible en la guía. Lo pueden seguir en el uno en el otro. Deben configurar, en este caso, como estamos trabajando no dentro de la universidad, deben configurar para su red local. Si siguen los ejemplos de la guía está hecha para que configuren dentro de la red de los laboratorios. Entonces, eso deben tomar en cuenta cuando trabajen en eso, ¿ya? Se puede configurar servidores DNS tanto simple como lo vamos a hacer, o pueden hacerlo con vistas como está explicado en su guía, aunque en el tutorial no les he explicado con vistas. Normalmente la mayoría cuando necesita trabajar de esa manera lo que hace es configurar dos DNS y no, para no sobrecargarlo de peticiones. Pero con un solo DNS trabajando con vistas podría servir y solucionarse la situación de que yo necesito responder con una IP para una red, digamos el internet, y con otra IP para la intranet. Entonces ahí, si no queremos usar más de un DNS, hay que trabajar con vistas, ¿ya? Lo otro, el DHCP. Este servicio lo usan ustedes a diario. En su celular, cada vez que navegan por internet. ¿Por qué? Porque para poder comunicarme con un dispositivo yo necesito tener una IP, si es que estoy conectado a una red. Entonces, una forma, como les dije, es que yo agarre, entre a la herramienta de configuración y le ponga la IP. Pero en los celulares no hacemos eso. Ellos vienen configurados directamente para adquirir una IP privada, en este caso, para comunicarse con el servidor del proveedor de internet y que él salga hacia el internet para conseguirme lo que yo estoy buscando desde mi celular. Pero tengo que tener una IP, aunque sea privada. Entonces, eso no es que viene el proveedor de, por ejemplo, para mi celular, no viene el proveedor de Tel, de Tigo, de Viva, y me configura manualmente una IP, sino que ahí hay una infraestructura que me asigna o que permite a mi celular o a mi tablet, a mi portátil, a mi computadora, que está conectada a la red, obtener una IP. ¿Ya? Y eso que le da esa capacidad es que nosotros lo configuremos que la IP lo va a obtener automáticamente o de forma dinámica. Entonces ahí entra en juego este señor, el DHCP, que es un protocolo de configuración dinámica de host. ¿Ya? Es un servicio como tantos que hay en la red que le permite a su computadora pedir auxilio si quiere. No tengo IP, mi dueño no, mi propietario no me configuró, a ver quién me puede dar una IP. Si hay un socorrista, el socorrista es el servidor de DHCP. En su casa tienen, yo no tengo, sí tienen. Ese routercito que tienen en su casa, además de darle salidas a internet, también sirve como DHCP porque les asigna una IP.
Si están trabajando con Wi-Fi, se van a dar cuenta que todos dentro de su casa tienen IPs diferentes. Y lo pueden verificar fácilmente. Si están trabajando, por ejemplo, con Linux o con Windows, hagan un IP config en Windows o IP hacia Linux y van a ver que les da una IP dentro de la red de su red privada. ¿Ya? Y luego ese va hacia su router y su router, que además de ser router, es también un DHCP. ¿Ya? Entonces, normalmente un DHCP posee una lista de direcciones IP, ¿ya? Y las va asignando a los usuarios que se la piden y va controlando. Esta ya la di por tanto tiempo, esta ya la di por tanto tiempo. Y así va registrando para que si hay otro que venga y uno diga, me haré loco y le daré esta IP que ya le di a ese otro, también. Porque no se olviden, en una red no pueden haber dos dispositivos con la misma IP. ¿Ya? Entonces ese es trabajo del servidor de DHCP, garantizar de que va a controlar que no asigne IP repetida y por cuánto tiempo va a asignar esa información. Normalmente en el servidor de DHCP se pueden configurar muchas cosas que puede proveer el servidor de DHCP. Si ustedes se dan cuenta, el servidor de DHCP provee, les va a dar la IP, les va a dar una máscara para esa IP, les va a dar, por ejemplo, la dirección de broadcast, la puerta de enlace, cuál es el DNS al que quieren acceder. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, voy a limpiar esto, yo puedo saber información si yo tengo IP asignada dinámicamente o no. Si la tengo asignada dinámica, ¿de quién me la dio? Fíjense acá, miren. He puesto sí, ipconfig espacio /a. Busco, por ejemplo, mi tarjeta Wi-Fi. Y dice, bueno, tenés en la IP versión 6, tenés una IP versión 6. ¿Ya? Que me la está colocando acá. ¿Ya? Y en la IP versión 4 tenés una IP igual. Esta es tu IP versión 4. ¿Ya? Te estoy diciendo que la puerta de enlace, o sea, por donde vas a salir para mensajes con IP versión 4 es esta de acá. Para IP versión 6, esta es la IP, porque es más larga la IP versión 6, ¿no es cierto? Los DNS que tenés asignados, esto yo los quemé, se los he mostrado hace rato, no estoy usando lo que me asigna el router, porque también me asigna uno. Y por último, aquí me está diciendo, este que es tu puerta de enlace, también es el que te dio la IP. ¿Qué IP me dio? Esta de acá. ¿Ya? Eso para que sepa. Entonces yo puedo saber quién me ha asignado una vez ya me asignó la IP. ¿Ya? Entonces, fíjense que entre esos datos, algunos de ellos coinciden acá. Fíjense, puerta de enlace, dirección del servidor DNS, algunos casos nombre del servidor DNS. Puede también servir para dar nombre de servidor de nombre Windows, entre otras cosas. ¿Ya? También se puede utilizar para restringir que el servidor DNS no siempre, que no me asigne una IP diferente cada vez, que siempre me asigne una misma. Si reconoce la dirección física de mi tarjeta de red, nosotros podemos saber la dirección física de nuestra tarjeta de red. Por ejemplo, fíjense esta tarjeta de red Wi-Fi, esta es su dirección física. Eso no cambia. Si yo la frego a esa tarjeta y cambio otra, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto va por hardware. No se olviden su clase de teleinformática. Va grabado en la tarjeta. ¿Ya? Y así es como funciona. Fíjense, el cliente dice, descubriendo, a ver quién me ayuda. O sea, descubriendo servidores de DHCP. Eso cuando nosotros decimos que obtenga direcciones dinámicas. Si hay más de uno, el primero que me responde, yo con ese negocio, al resto lo ignoro. Entonces me ofrece la oportunidad el primero y digo, a ver, dame. Entonces ya, bueno, toma, te doy una y grabala temporalmente por este tiempo. Si se fijan acá, dice, miren, que esta concesión fue obtenida hoy a las 3 de la tarde con 10 minutos. Y es válida hasta hoy mismo, hasta las 8 de la noche con 10 minutos. ¿Y qué va a pasar después de eso? Esta máquina con Windows va a tener que nuevamente negociar con el servidor DHCP para que me mantenga otro periodo de tiempo, tal vez otra cantidad de horas similar a esto, la misma IP que me dio, o que por último cuando se acabe, si esta IP no me la quiere asignar de nuevo, que me asigne otra, para que yo la guarde. ¿Ya? Esa es la forma en que trabaja. El servidor, el software de servidor, de servicio que tienen que instalar
en CentOS para habilitar un servidor DHCP se llama igualito que el servicio, se llama DHCP. Y no es muy grande y les va a permitir instalar tanto el software del servicio como el software que permite retransmitir si quieren algunas peticiones en caso de que no esté directamente el servidor al que quieren comunicarse entre una red, y aparte de las librerías comunes. Normalmente cuando trabajan con DHCP, ustedes pueden hacer asignaciones manuales, pero usted dijo que era automática. Cuando hablo de asignaciones manuales no es que van y se sientan en cada máquina y lo asignan ustedes, sino que es lo que hacen. Configuran su servidor DHCP para que identifique alguna tarjeta de red, si la identifica, que le asigne siempre la misma IP y que no se la dé a otro. Pueden hacer asignaciones dinámicas cuando ustedes configuran un rango de IP, que eso es lo que normalmente se hace, para que se asigne permanentemente a cualquiera que la requiera, ¿ya? Entonces, y puede hacerse eso de forma dinámica, porque se puede hacer tratando de mantener, o se puede agarrar y asignar una vez, si ya está ocupada la siguiente vez que lo pide esa máquina, asignarle otra. Entonces se puede trabajar ya sea manual o se puede trabajar de forma automática o dinámica, ¿ya? Eso es en cuanto a la teoría de lo que es servidor DNS y DHCP. No sé si tienen alguna consulta antes de comentarles algo. Los escucho, jóvenes. ¿No hay consultas? Bueno, entonces. ¿Es necesario instalar los paquetes IG, el DHCP y el otro del DNS? Sí, porque si no, no van a poder hacer la práctica siguiente. Es Ya. necesario instalarla para hacer la práctica y presentarme lo que les voy a pedir como práctica. En las máquinas comunes y corrientes de su Windows o en su CentOS, si no van a ser servidores DNS o no van a ser servidores de DHCP, porque no es necesario que estén los dos, puede estar el uno o puede estar el otro. En cambio, yo le voy a pedir que estén los dos para ver cómo los configuran. Entonces, como ustedes van a configurar y hacer una práctica de eso, necesitan instalar. En las máquinas comunes, cuando ustedes, como siempre, habilita por defecto el conjunto de protocolos TCP/IP, ya de cajón esas máquinas son clientes DNS y clientes DHCP. O sea que ustedes pueden solicitar que trate de hacer traducir a un DNS, o pueden ponerle que obtenga IP de forma dinámica. Entonces la máquina va, a través de su módulo de red, va a comenzar a pedir auxilio para ver si hay algún DHCP en la red que le asigne una IP. ¿Comprendido? Sí, Inge. Okay. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien. Entonces, les voy a subir los tutoriales de esta parte teórica. Véanlos, si pueden, vayan haciéndolos. ¿Qué es lo que deben hacer? Les voy a poner con mayor detalle en la plataforma, pero básicamente tienen que primero definir un dominio en el cual ustedes van a trabajar. Asegúrense que ese dominio no existe en la red. Si no quieren que sea un .bo, busquen otro proveedor de dominios. Por ejemplo, GoDaddy, yo les uso como ejemplo, es otro proveedor de dominios. Si ustedes ingresan ahí, van a ver que trabaja con dominios de primer nivel genérico, o sea que no identifica un país. Por ejemplo, yo uso este dominio, que es la sigla de su materia, lo llamo, y está dentro de .net. Entonces, me va a permitir este sitio validar si ese dominio está disponible para que yo en teoría lo pueda comprar. No lo vamos a comprar, solamente vamos a testear si está disponible. Si está disponible, pues lo vamos a usar con más confianza, para que no tengan el problema que tuvo uno de sus compañeros que no me hizo caso, asignó un dominio cualquiera y justo ese dominio ya existía. Por eso cuando hacía las prácticas a veces funcionaba y a veces no funcionaba, era soft con C, ¿no? Y a veces no funcionaba. Entonces, por ejemplo, este está disponible y yo lo podría pagar en esa empresa de GoDaddy y y luego yo ya tendría que seguir los pasos para comprarlo, ese dominio. Normalmente se lo paga, fíjense, por un año. ¿Está claro? Pueden usar este de GoDaddy, pueden usar ese de Nick.
Pueden, si quieren un dominio territorial dentro de Argentina, pueden usar NIC Argentina, también hay. O NIC Chile. ¿Ya? Fíjense. Dominios.ar, aquí tienen NIC Argentina. Entonces, esta empresa les va a vender dentro de estos dominios que tiene como propiedad directamente dentro del .ar o dentro de cualquiera de estos dominios que también están dentro del .ar. ¿Está claro? Y así cada país tiene normalmente casi siempre tienen su. Y puede tener otras empresas que ya venden dominios genéricos, como la de GoDaddy. ¿Ya? ¿Una consulta adicional? Bueno, entonces sería todo por hoy, jóvenes. El lunes que viene vamos a tener nuestra clase de consulta. Aprovechen la clase de consulta, porque la presentación es el miércoles de la siguiente semana, tanto de lo de DNS como de DHCP. ¿Ya? Ahí voy a preguntarle tal vez algunas cosas más adicionales a lo simple que les pregunté en la parte de acceso remoto. Algo adicional, les voy a compartir una grabación de un repaso, si quieren, que me pidieron y les di a sus compañeros de la mañana para que lo puedan ver si es que les interesa y ahí puedan obtener información adicional de lo que repasaron conmigo. ¿Ya? Y por si tienen alguna pregunta adicional al respecto, lo pueden ver y luego entonces podrían hacer las consultas también de eso la siguiente clase. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ingeniero, gracias. Bueno, sería todo entonces. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.